Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Se oye bien?
¿Está bien? Ok, estamos. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al ciclo Poesía en la Milarca. Este es el primer evento de nuestra temporada de otoño y también el primero que realizamos después de la partida del ingeniero Mauricio Fernández Garza, cuya generosidad permitió transformar lo privado en público, al abrir sus colecciones y compartir con la comunidad un legado que de otra manera habría permanecido oculto. En este mismo espíritu surge Poesía en la Milarca, un programa que busca que la palabra cobre vida en este museo. Gracias a la colaboración con Vaso Roto Ediciones, el Salón Almagro se transforma en un espacio donde la literatura se experimenta de manera inmersiva, en diálogo con los objetos, la historia y la arquitectura que nos rodea. Hoy abrimos este encuentro con gratitud hacia el ingeniero Mauricio Fernández Garza, no solamente por lo que nos dejó, sino por lo que nos impulsa a seguir construyendo. Que el aliento de su visión nos acompañe esta noche mientras escuchamos a nuestros invitados. Janet Leclarion, fundadora y directora de Vaso Roto Ediciones, y al poeta, traductor, ensayista y novelista ganador del premio Pulitzer, Forrest Gander, para quien pido un fuerte aplauso.
Hoy tendremos el privilegio de escuchar y conocer su nuevo libro, Dos veces vivo, una ecología de intimidades. Y cedemos el micrófono a Janet para que comience con este nuevo ciclo de otoño. Bienvenidos. Buenas noches, gracias. Gracias a Javier López de Arriaga, el director. Gracias a todos ustedes por su presencia. Es, como ya dijo Luis Felipe, el primer evento que tenemos sin la presencia de un alcalde a quien quise entrañablemente porque siempre me escuchó. Estamos aquí por él, porque amó la poesía, amó el arte, todos lo sabemos, y este es el tipo de gobiernos que necesitamos. No necesitamos querellas, necesitamos concordia. Una concordia que significa, su etimología quiere decir unir corazones, y estamos aquí para eso, para escucharnos, para que los gobernantes puedan entender que además de tapar baches, necesitan alimentar esa parte espiritual de la que todos estamos tan necesitados en estos tiempos que nos han tocado vivir, y que gracias, creo yo, ¿verdad?, al arte y en especial a la poesía, que siempre ha sido diálogo, diálogo con el otro, diálogo con lo diverso, sobre todo diálogo con nosotros mismos. Quiero agradecer al poeta estadounidense que viene de Mojave, pero que vive en un lugar cerca de San Francisco, por estar hoy con nosotros. Sí, quiero nada más mencionar algo. Creo que yo nunca me he arrepentido en la vida de nada de lo que he dicho y de nada de lo que he hecho, salvo una ocasión. Forrest y yo estábamos invitados como poetas. Fue en Tabasco, ¿verdad? Sí. En Tabasco. Y él estaba leyendo en una mesa antes de que leyera yo, y estaba leyendo su poesía, y terminó con unas traducciones de Octavio Paz tan bellamente traducidas que yo tenía la tentación de decir: cedo mi lugar, yo no leo, y que siga leyendo, pero me sentía un poco con conflicto interno porque yo también había sido invitada. Entonces, pero quiero que sepan que Forrest es un gran traductor, es un puente entre culturas, que ha estado en la India, que abreva de todas estas culturas. Por eso me parece sumamente importante en estos tiempos que tomemos la poesía como lo que es, como puente. Entonces, Forrest va a leer y yo voy a traducir. Las traducciones no son mías, son de una chica que estaba estudiando en la Universidad de Austin, que hizo un trabajo verdaderamente maravilloso. María Gómez de León vive en Ciudad de México, es joven y me da mucho gusto que haya hecho tan buen trabajo. Forrest, puedes empezar. Me alegra estar aquí rodeando por estas montañas increíbles que son sus compañeros cada día. Tengo muchas ganas ya de regresar. Estoy licenciado en geología y es mi fantasía vivir aquí. Quiero dar gracias a Javier López y a Janet Clarion, un gran poeta, muy conocido en los Estados Unidos y claro, aquí en España y en el mundo. Y es un honor estar aquí contigo. Gracias, Janet. Bueno, hace unos 2000 años hubo un florecimiento de literatura en el sur de la India que se denominó Sangam o convergencia. Era una poesía en la que las emociones personales se vinculan con el paisaje de tal manera que los sentimientos humanos
se expresan como inseparables del lugar donde se producen. Se consideraba no solo poco ético, sino imposible escribir sobre las emociones como si estuvieran desconectadas del mundo circundante. Los estudiosos de Sangam afirman que las fronteras entre los paisajes internos y externos se consideraban porosos y que el objetivo último de la poesía Sangam era la disolución de cualquier división entre el yo y el mundo. En este momento histórico de crisis medioambiental sin precedentes provocada por el ser humano, muchos de ustedes y yo buscan concepciones menos jerárquicas y menos depredadoras de la relación entre lo humano y lo no humano, incluso orientadas a los objetos, por ejemplo, abajo en la colección, que espero que tengan la oportunidad de ver. Los poemas que leeré en los próximos minutos, extraídos de mi libro Dos veces vivo, traducidos por la poeta joven y talentosa María Gómez de León y publicado por la editorial extraordinaria Vaso Roto, están inspirados por la tradición Sangam. Y empiezo con este poema que después de la muerte de mi esposa de 35 años, dos años después, todavía estaba despertando con la imagen de su presencia en la cama. Obed. Can you hear dawn edging close? Hear soft light with its vacuum fingertips gripping the bedroom wall. An understated what? Exhilaration? Can you hear the voices, if they can be called voices, of towies scratching in the garden, and then the creaky, low, husky voice flecked with sleep beside you in bed, telling a dream slowly as though in real time. And now, interrupting that dream, can you make out the voice, if it can be called a voice, of absence speaking intimately to you, directly? I know you must hear it feelingly, a low vibration in your bones. For don't you find yourself absorbed in a next moment beyond your given life? Puedes oír el amanecer acercándose, oír la luz tenue con sus dedos de vacío, empuñando la pared de la recámara, una sutil euforia. Puedes oír las voces, si es posible llamar las voces de los toquíes, como un rasguño en el jardín y luego la voz sorda, áspera y crujiente, jaspeada de sueño a tu lado en la cama, narrando un sueño lentamente como en tiempo real, y ahora, interrumpiendo ese mismo sueño, puedes distinguir la voz, si es posible, llamar la voz de la ausencia, hablándote íntima y directa. Yo sé que debes oírla sentidamente, una vibración grave
en tus huesos, pues ¿acaso no te encuentras absorto en un momento próximo, más allá de la vida que te ha sido otorgada? Uh, 39. Immigrant C. Aroused by her inaccessibility, he aches for more of her life to live inside him, watching the breakers, standing so close he can feel heat coming off her wet scalp. What is his relation to this person before him, so familiar and foreign? The way he searches out her face, he searches out himself. Gusts thrash crests of swell. Spring grasses twirl circles in the sand where they stand without speaking. She wants him to know it's all charged. Even grass, positive, pollen, negative. So when grass waves, it sweeps the air for pollen. He feels electricity all around, as though the wild drama of the coming storm were already aware of them, foreigners on this shore. Little sapphire blue flowers speckled the dunes. He wonders if he has let himself flatten out into a depthless sheet like escalator stairs, whether in the end he'll disappear underground without the smallest lurch of resistance. But when her lavish face turns toward him, beaming, the corners of her eyes wind wet, he yields to that excess. He reappears to himself. El marín migrante, excitado por su inaccesibilidad, él anhela que más de la vida de ella viva en su interior, mirando las olas tan cerca que puede sentir un calor desprendiéndose de su cuero cabelludo. ¿Cuál es su relación con esta persona delante de él, tan familiar y tan ajena? La forma en que da con su rostro es como da consigo mismo. Ráfagas baten las crestas del mar de fondo, pastos primaverales dan piruetas en la arena, donde están de pie en silencio. Ella quiere que él sepa que todo está cargado, incluso el pasto positivo, el polen negativo. Cuando el pasto se ladea, barre el aire de polen. Él siente la electricidad envolviéndolo, como si el drama salvaje de una tormenta por venir ya estuviera consciente de ellos, extranjeros en esta costa. Pequeñas flores de zafiro azul motean las dunas. Él se pregunta si ha dejado aplanar al punto de lámina, como una escalera eléctrica, si acaso va a desaparecer bajo tierra sin la más mínima resistencia. Pero cuando su cara copiosa gira hacia él, radiante, los rabillos de sus ojos húmedos por el viento, él cede ante ese exceso, reaparece para sí mismo. Y 51. 51. Después de moverme a California desde la costa este, donde estaba trabajando la mayoría de mi vida, inmediatamente después de llegar, el pueblo, la ciudad,
próximo a la ciudad donde vivía se quemó en un incendio. Y este poema es para esta ciudad que se llama Santa Rosa. Wasteland for Santa Rosa. Green spring grass on the hills had cured by June, and by July, gone woolly and brown, it crackled underfoot, desiccated, while within the clamor of live oaks, an infestation of tiny larvae clung to the underleaves, feeding between veins. Their frass, that fine dandruff of excrement and boring dust, tinkled as it dropped onto dead leaves below the limbs. You could hear it 20 feet away, tinkling. Across the valley on Sugarloaf Ridge, the full moon showed up like a girl doing cartwheels. No one goes on living the life that isn't there. Below a vast column of smoke, heat, flame, and wind, I rose, swaying and tottering on my erratic vortex, extemporizing my own extreme weather, sucking up acres of scorched topsoil and spinning it outward in a burning sleet of filth and embers that catapulted me forward with my mouth open in every direction at once. So I came for you, churning, turning the present into purgatory, because I need to turn everything to tragedy before I can see it, because it must be leavened with remorse for the feeling to rise. Quiero hacer un comentario porque no puedo evitar escuchar la música de esta poesía que viene de un jesuita llamado, ¿es así, verdad? Llamado Gerard Manley Hopkins, de quien Vaso Roto también tiene un libro publicado, y se llama Sprung Rhythm. Sprung Rhythm es el acentuar, poner el acento del sonido de la palabra en la primera sílaba. Estuvimos trabajando mucho porque Forrest en este libro va a usar mucho la palabra sprung, pero porque viene de ese ritmo. Y también lo utiliza mucho Elizabeth Bishop y lo usa mucho Charles Wright, Rhythm and Blues. Entonces esta música que ustedes escuchan es muy difícil de traducir y yo le sugería a María que ya dejara la palabra sprung rhythm, porque también usamos en español rhythm and blues. Entonces vamos a ver, porque María va a escribir un ensayo sobre la poesía de Forrest Gander y esto nada más lo quería mencionar para que vean las dificultades en la traducción y cómo tuvo que buscar, porque le decíamos primero que no utilizara tanto los gerundios, ella defendía que era su música y nosotros le decíamos que ella tenía que seguir la música de Forrest. Y bueno, son los temas de la traducción, pero me interesó que supieran cómo se va formando una tradición en una casa editorial y por qué es importante escucharlo. Y qué bueno que te tenemos aquí, Forrest, hoy en la noche para escuchar al poeta leer con su música sus propios poemas. Baldío para Santa Rosa. El verde pasto primaveral en las colinas se había curtido, para julio y para junio se había vuelto lanoso y marrón crujía bajo los pies, disecado, mientras dentro del clamor del roble vivo una infestación de pequeñas larvas pendía
del anverso de las hojas alimentándose entre las venas, su fraz, esa caspa fina de excremento y polvo taladrado tintineó al caer en las hojas secas bajo las ramas. Bien podías escucharlo a 6 metros de distancia, tintineando. Al otro lado del valle, en la cadena de Sugarloaf, la luna llena se apareció como una niña haciendo volteretas. Nadie sigue viviendo la vida que ya no está allí. Este verso es precioso. Bajo una amplia columna de humo, de calor, flamas y viento me levanté como un péndulo y tambaleándome en mi vórtice errático, improvisando mi propio clima extremo, dando sorbos. Nadie sigue viviendo la vida que ya no está allí. Es bellísimo. De hectáreas de mantillo carbonizado, centrifugándolo en un aguanieve ardiente, de mugre y rescoldos que me catapultaron hacia adelante con la boca abierta, en todas las direcciones al mismo tiempo. Así llegué por ti, agitado, convirtiendo el presente en purgatorio, porque necesitaba convertir todo en tragedia antes de poder mirarlo, porque todo debe tener la levadura del arrepentimiento para que la emoción se alce. Quizás después de la lectura podemos hablar un poco sobre el sentido en ritmo y en sonidos que podemos entender antes de entender el sentido semántico de palabras. Vamos a terminar con un serie. Un parte de un serie de poemas que celebran una montaña muy famosa en San Francisco que se llama Mount Tamalpais. Hay muchos poemas que han escrito poetas sobre esta montaña y los Beats, Gary Snyder y Philip Wayland y Allen Ginsberg empezaron una tradición de circumambulation de esta montaña, un específico camino de subir la montaña. Y cada año, 2 veces, hay gente que duplicaron este circumambulation. Es difícil, toma todo el día y cuando regreso recuerdo que my thighs were trembling and I thought I was in good shape. I don't know how Allen Ginsberg did it. So this poem, este poema es uno de los que tiene que hacer con Sangam, poesía, y mutualidad entre el mundo no humano y nuestro mundo. Circumambulation of Mount Tamalpais. Maculas of light fallen weightless from pores in the canopy. Our senses, part of the wheeling life around us, and through an undergrowth,
stoked with the unseen, go the reverberations of our steps. As we hike upward, mist holds the butterscotch taste of Jeffrey pine to the air until we reach a serpentine barren, redbud lilac and open sky, a crust of frost on low-lying clumps of manzanita. At Redwood Creek, 2 tandem runners cross a wooden bridge over the stream ahead of us, the raspy check, check, check of a scrub jay. Sí. ¿Tú pegas a la mesa? Si quiere. Sí. No puedo con tanto Forrest. 2 veces vivo. Circunvalación del monte Tamalpais. Máculas de luz que han caído sin peso, de los poros en el dosel, nuestros sentidos parten de la vida cíclica a nuestro alrededor y a través de una maleza atizada por lo invisible se extienden las reverberaciones de nuestros pasos. Conforme subimos la niebla, suspende el aroma caramelizado del pino, negro en el aire hasta que llegamos a un baldío de serpentina, ciclamor lila y el cielo abierto, una corteza de escarcha en las matas de manzanita. En el arroyo de Redwood, 2 corredores en tándem atraviesan un puente de madera sobre el riachuelo delante de nosotros, el ronco que de una chara californiana. Since honey mushrooms suck from the soil chemicals that trigger a tree's defenses, they leach the tree's sap undetected, all the while secreting toxins to stave off competing species. But in the inseparable genetic mosaic of their thin root filaments, the identity of any singular species blurs among interactive populations, twice alive. Near the summit, a gleaming, slick-inside outcrop sanctifies the path, winding through a precinct of green schists whose lethal minerals sterilize the ground. ¿Tú vas a pegarle a la mesa? Sí. Sí, claro. Puesto que los hongos miel sorben del suelo los compuestos químicos que estimulan las defensas de los árboles, son sanguijuelas imperceptibles de la salvia y al mismo tiempo segregan toxinas que ahuyentan a otras especies competidoras. Pero en el inseparable mosaico genético de sus delgadas fibras raigales, la identidad de cualquier especie individual se nubla entre poblaciones interactivas en vida doble. Cerca de la cumbre, un resplandeciente afloramiento de espejo de falla santifica el sendero sinuoso a través del recinto de esquistos verdes cuyos minerales mortíferos esterilizan el suelo. The hum of some large insect immolmanning around our heads calls to mind, you tell me, the low drone of a Buddhist chant. But now we really hear chanting we can't decode. Don't be so rational. A congregate speech from red trembling sprigs, a vascular language prior to our breathed language, corporeal, chemical, drawing our sound into its harmonic, tuning us to what we've not yet seen, the surround calling us, theoryless, toward an inference of horizontal connections. Thereat, el zumbido de algún gran insecto
dando inmelmans por nuestras cabezas despierta, en la memoria me dices el susurro de un cántico budista, solo que ahora en verdad oímos cánticos que no podemos descifrar. No seas tan racional. Un habla congregada desde los tallos temblorrojos, un lenguaje vascular previo a nuestro lenguaje respirado, corpóreo, químico, que sorbe nuestro sonido hacia su armónico, afinándonos con lo que no hemos visto todavía, el entorno llamándonos a teórico, hacia una inferencia de conexión horizontal, ahí al ras. Ground level, an incantation, independent of us, but detectable, consummate, always resistant to us, but inciting our recognition of what it might mean to be here, among others, human and not. Here, home, where ours is another of the small voices, taking us over ourselves, over into the nothing between, the out of sight of ourselves, a litany from spore-bearing mouths as Hi-Fi stretch their long necks and open their throats, opening a link between systems, a supersaturation of syntax, an arousal even, as slow del suelo el encanto independiente de nosotros, detectable, consumado, resistente siempre a nosotros, pero que incita nuestro reconocimiento de lo que podría significar estar aquí, entre otros humanos y no humanos. Aquí en casa, donde la nuestra es una más de las pequeñas voces que nos llevan más allá de nosotros, más hacia la nada intermedial, el fuera de la vista que somos, una letanía proveniente de labios portadores de esporas, como hifas que alargan sus amplios cuellos y abren sus gargantas, abriendo un vínculo entre los sistemas, una sobresaturación de sintaxis, una excitación incluso. Slow, rolling walls of high decibel sonar blow out the ears of whales, and fires burn uncontrolled, and slurry pits leak into the creek, etc., etc., femicides, war, righteous insistence, and still the lived sensation fits into the living sensorium. Can't you hear? Don't be so rational. The world, inhale, hear the call from elsewhere, which is just where we are. No, even closer, inside us, inside the blood pulse of our bodies, the bristle of our mosses, the embrace, and exhale. Cuando muros de altos decibelios se expanden lentamente desde los sonares y extinguen los oídos de las ballenas, y los incendios arden sin control y fosas de purines se infiltran en el riachuelo, etcétera, feminicidios, guerra, etcétera, la moralina, insistencia y aún así la experiencia vivida encaja con el sensorio vivido. ¿Qué acaso no escuchas? No seas tan racional. La palabra inhalación, ¿escuchas el llamado que proviene de otra parte, que es justo en donde estamos? No, todavía más cerca, dentro de nosotros, dentro del pulso rojo de nuestros cuerpos, el roce de nuestros musgos, el abrazo y exhalación. Gracias.
Sangam que nos propone Forrest Gander tiene insights. Yo creo que a Forrest este libro hay que leerlo. Los que son ecologistas aquí en esta sala estarán felices de que podamos aprender tanto de la naturaleza, de los hongos, de los líquenes y demás, y que sobre todo hay algo muy espiritual y que a mí me ha llamado mucho la atención, que estos insights de los que nos provee de lo ético, de lo filosófico, de lo que puede ser moral y que Forrest encuentra en la naturaleza. Es un intercambio de entidades en donde yo, lo humano, intercambio con, a eso se refiere él, con lo no humano, pero que siempre están mezclados, y es como nos comunicamos. Y esta vuelta a la naturaleza es también otra forma de salvación, ¿verdad, Forrest? Sí, claro. Claro, estaba nervioso y se me olvidó leer una explicación. Si está bien terminar con un parágrafo. La nota del autor. Okay. Nota del autor. What many of us learned in high school about lichen is that it's an indicator species for pollution. Litmus, in fact, is derived from lichens. And that it's the synergistic alliance of a fungus and an algae or a cyanobacteria is largely true but simplified. If lichen ecology has more to do with collaboration than competition, it's still true that collaboration is transformative. With lichen, which may be more related to animals than plants, the original organisms, the cyanobacteria and the algae and the fungus, are utterly changed when they come together. They can never return to what they were. And according to Anne Pringle, one of the leading contemporary mycologists with whom I had the lucky opportunity to collaborate for several years, it may be that lichen do not, given sufficient nutrients, age. Anne and other biologists are saying that our sense of the inevitability of death may be determined by our mammalian orientation. Perhaps some forms of life have theoretical immortality. Lichens can reproduce asexually, and when they do, both partners are dispersed together into a new habitat. No one knows how long they can continue to live. The thought of two things that merge, mutually altering each other, two things that intermingled and interactive become one thing that does not die, does not age, brings me to think of the nature of intimacy. Isn't it often in our most intimate relations that we come to realize that our identity, all identity, is combinatory? Esta es la gran metáfora del libro. Lo que muchos de nosotros aprendimos en la secundaria sobre los líquenes, que son bioindicadores de la contaminación. De hecho, el tornasol es un derivado de los líquenes y que son una alianza sinérgica entre un hongo y una alga o cianobacteria. Es cierto a grandes rasgos, pero es una simplificación. Si bien la ecología de los líquenes tiene más que ver con la colaboración que con la competencia, también es cierto que la colaboración es transformadora. En un líquen que quizá esté más emparentado con los animales que con las plantas, los organismos originales se transmutan por completo en su unión. No pueden volver a ser lo que fueron antes.
Según Anne Pringle, una de las micólogas contemporáneas más reconocidas con quien tuve la suerte de colaborar, y es con Anne Pringle con quien Forrest estuvo trabajando y como nace este libro, es posible que los líquenes, dados los nutrientes necesarios, no envejezcan. Anne y otras biólogas contemporáneas piensan que nuestra creencia en la inevitabilidad de la muerte está determinada por nuestra orientación mamífera. Quizá algunas formas de vida posean inmortalidad teórica. Los líquenes se pueden reproducir de manera asexual y cuando lo hacen, pequeños pedazos de cada uno de los organismos emparejados se dispersan en comunión para establecerse en un nuevo hábitat. ¿Por cuánto tiempo se puede seguir reproduciendo la pareja de un solo linaje? Nadie lo sabe. La idea de que dos cosas se mezclen alternándose mutuamente una a la otra, dos cosas que entrelazadas e interactivas se convierten en algo que no envejece, me hace pensar en la naturaleza de la intimidad. ¿No es verdad que muchas veces en nuestras relaciones más íntimas nos damos cuenta de que nuestra identidad, toda identidad, es combinatoria? Bellísimo. Gracias. Tenemos oportunidad de escuchar algunas preguntas de parte de ustedes para Forrest. Así que hay un micrófono, si alguien quiere hacer alguna pregunta, de aquel lado. Una duda primero. ¿Prefieres la pregunta en español o en inglés? Los dos. ¿Los dos? Either one. So should I go first in Spanish and then say the translation, or Sí. how are we doing this? Sería perfecto. Okay. There's a question for you as a translator, because first of all, thank you for the beautiful poetry and the translation. I was really surprised by how accurate and how much it brought out the most beautiful aspects of the poetry in English. I want to recall Jorge Luis Borges, who said that one of the richest parts of English as a language for literature was the double register. So it has an Anglo-Saxon or Germanic word for something, and it has a Latin word for something. So he would give the example that it's not the same thing to call something kingly or regal, you know? So I feel like, my question is this: so how do you manage this double register in English when it comes to translating things from Spanish to English? Because I feel like Spanish's richness as a literary language comes from the variety of words we have for something, and not really the origin of these words. Me encanta la pregunta. ¿Quiere traducirlo un poco para la audiencia? Bueno, en español es una pregunta para él como traductor, porque Borges dice mucho que la riqueza lingüística del inglés como una lengua literaria viene de lo que él llama el doble registro, ¿no? Tienes una palabra sajona o germánica para algo y una palabra de una lengua romance, y da el ejemplo que no es lo mismo llamar algo kingly que regal, y que tienen acepciones muy diferentes. Entonces mi pregunta para Forrest es que el español, que su riqueza lingüística viene mucho de la variedad de palabras que tenemos para decir algo y no tanto de su origen etimológico, ¿cómo maneja ese reto del doble registro del inglés y la variedad lingüística del español? Porque es complejo y tengo mucho interés en la pregunta. Probablemente tengo que hablar en inglés y quizás alguien puede traducir. So, what he's saying is true. Por ejemplo, perro en español, you can translate as dog, Anglo-Saxon, or canine, Latin. When you leave the room, you exit, Latin, or you leave, Anglo-Saxon. Anglo-Saxon tends to be gnarlier, shorter words. When I translate from Spanish, if you translate
into the word it sounds most like in English. Por ejemplo, verde, como we have the word verdure, which means green. It's the Latinate word. The translation in English starts to sound like Heidegger is talking to you. It's very ornate. It's very abstract. So as a translator, I'm constantly reminding myself not to always draw from the Latinate roots to match the Spanish word. And I'm finding Anglo-Saxon words that will make it sound more grounded in English. That's long. La cuestión que está respondiendo Forrest Gander a la pregunta sobre las traducciones al inglés, las dos lenguas, que una proviene de lengua romance y de la otra el anglosajón, Forrest responde que él tiende a encontrar la palabra, por ejemplo, verde, que es green, pero también podría ser verdor o verdura. Entonces él lo que elige siempre la palabra que más se apegue al sonido del inglés y que se asiente mejor en la lengua meta, es decir, si él está traduciendo el español al inglés, ¿qué es lo que hace? Está más abstracto. Es más abstracto y más sintético. Sí. Yo me doy cuenta en la traducción de este libro que a veces, por ejemplo, en la nota del traductor, se tarda menos Forrest en decir lo que va a decir que María en traducir lo que dice Forrest. Entonces estuvimos trabajando mucho en ese aspecto de tratar de cortar, sobre todo cuando está espejeado. A veces la lengua castellana o los hispanohablantes nos tardamos más en decir las cosas. Es todo un tema complejo que ha sido abordado, por supuesto, por Borges, las preposiciones y demás, pero concretamente la respuesta de Forrest es, él va a elegir la palabra, no lo que lo atraiga del latín, sino lo que se asiente mejor en el inglés. ¿Es correcto? Sí. Creo que cuando se traduce es una actividad más espiritual que transcriptual, que tiene que escuchar tan intensamente que se puede oír la música en la mente de otra persona, es entrar su cuerpo y su mente, y después de escuchar este sonido, este ritmo, tiene que usar todos los talentos que tiene a llevarlo hasta la lengua nueva. Y por eso, cuando tengo que morir, espero que esté con los traductores, no necesariamente los poetas, que tienen más ego. Would you mind if I asked a follow-up question about translation? No. So another aspect of English is like the physicality of it, right? It's not the same thing to say to loom over as asomar, or to live up to something as cumplir con expectativas. English has this weird thing about it where it's very physical and very, I would say, directional in the way that it refers to lots of more abstract concepts. So when dealing with Spanish to English or English to Spanish, how do you manage the physicality and, referring back to something you were saying, like the abstraction of English? It sounds like you're a translator and you've been thinking about this. Maybe. ¿Y qué hace usted? No, sadly, I'm a lawyer. I wouldn't mind being a translator.
creo que tiene una responsabilidad no transformar los poemas de otra persona en su propia voz. Y por eso tiene que trabajar con cuidado, porque los peores traductores son los que todos los que traducen suenan como su propia poesía. Y es un acto íntimo de escuchar, pero en inglés está intentando to ground, to anchor, fijar las palabras en el particular. Pero también lo que estaba diciendo antes es que los ritmos, los ¿Los lingüistas? lingüistas dicen que antes de tener cualquier idea de lo que significa una palabra, estamos escuchando un ritmo y sonidos, y que en cualquier lengua los sonidos tienen un efecto en nuestras emociones y los sonidos como o, u, nos asocian con sentimientos más profundos que the Twitter sounds. Y también los ritmos. En cada lengua, mujeres, madres hablan a sus niños con un ritmo que sube al fin. Y en cada lengua, un ritmo significa no. Y esos tienen un efecto en nuestras emociones. Por ejemplo, en este poema, corta, es un haibun de japonesa, que quizás no hay tantas personas aquí hablan. Se pueden sentir el sentimiento solamente por los sonidos. Escucha. Vamos a oír 5, 7, 5, 7, 7 syllables. Kure ya kono yuku mo kaeru mo wakarete wa shiru mo shiranu mo Osaka no seki. ¿Cuáles son los sonidos más repetidos? O es O. Y es un poema de duele. Grief, duelo. Grieving. Sí. Yeah. It's a poem of people saying goodbye to women and with their children, saying goodbye to the men at this barrier gate. And what's especially, lo que es muy especial en este poema por Semimaru es que la última frase parece que tiene solamente 6 sílabas. Kureya kono yukumo kaerumo wakarete wa shirumo shiranumo Osaka no seki. Pero en Japón, en esta época, la ciudad Osaka tenía 2 sílabas, Osaka. Entonces, doble O al fin que integra the grief. Yeah. So for me as a translator, the music of the other poet's mind is sometimes even more important than the semantics. Para él, para Forrest, la música de los otros poetas que va a traducir
es incluso más importante que la semántica. Yo estoy de acuerdo con Forrest. Lo que se traduce es la música. Sí. Pero yo creo que los abogados tienen mucha relación con la poesía por la precisión del lenguaje. Sí. ¿En qué región del mundo la espiritualidad se une más al mundo de la naturaleza? No oí. ¿En qué región del mundo la espiritualidad se une más al mundo de la naturaleza? Creo que hay tradiciones que han cambiado mucho, pero obviamente en India hay un intercambio en sus dioses, son animales. Y estaba mirando hoy día en el Museo de Historia Mexicana las figuras Olmeca frecuentemente tienen las rasgas orientales que son de jaguars, es animales. Esta conexión en México de mutualidad entre el humano y no humano. Y claro, los budistas reconocen que somos parte de todo. Pero Western philosophy nos muestra nos enseña que somos separados de todo, que lo que dice Descartes dice je pense donc je suis, ¿no? I think, therefore I am. Pero no se puede pensar afuera de un mundo. Sus pensamientos están fijados en algo, en el mundo particular. Y creo que nuestra crisis environmental comes about by seeing the world as something we just extract from, as if it wasn't part of us. ¿Tiene sentido eso? Sí. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, sí. Ok. Muy bien. Sí. Hay un micrófono. ¿Qué emoción sintió cuando vio por primera vez el Cerro de la Silla? Pues nuestro poeta regio, Alfonso Reyes, le dedicó un poema precisamente al Cerro de la Silla. Tengo 30 fotos de la silla en mi cámara. Es fantástico. Estoy pensando en qué evento causó esta forma. Y voy a hacer research y descubrirlo. Muchas gracias. Gracias. Dos preguntas. En muchos poemas abordas la naturaleza, pero también pintas una huella hacia un futuro incierto que tenemos como especies. Y de cierta manera vemos poco a la poesía y qué papel podría jugar la poesía para un despertar ecológico o ambiental, y dónde realmente tú encuentras en todo esto la esperanza. El hecho es que
Can you help me with this? Yes, of course. Every art movement and literary movement and manifesto that we could name started in a single city, some city, usually Paris, and by a group of men. And for the first time, this ecopoesia, this movement to write in a way that merges subjectivity with world, has happened all at once, all around the world. And some of the leading writers desde el principio son mujeres como Inger Christensen in Denmark or Coral Bracho en México. Algunos poemas de Jeanette también. Hay this impact of world on body. So it's happening. And can poetry change the way we think about the world? Auden says poetry makes nothing happen. But I think that each of us, in small ways, can make a difference. Y pienso que poesía también, en modos despacio y sutil, puede cambiar el modo en que encuentro el mundo. Did I answer your question? Did I understand? Oh, okay. Sí, que todos los movimientos, sean literarios o artísticos, han surgido generalmente en una ciudad y generalmente han surgido en París. Diferentes movimientos, pero ahora con lo que está sucediendo con la ecología, ha sucedido al mismo tiempo y en casi todo el mundo. Y está sucediendo mucho con mujeres. Una poeta danesa, Inger Christensen, y luego otra poeta en México como Coral Bracho, por ejemplo, son casos que están escribiendo, porque los seres humanos sí tenemos la posibilidad de traer pequeñas transformaciones al mundo, pero también la poesía, y tiene la esperanza Forrest. Y bueno, yo me sumo con Forrest, si no, no estaríamos trabajando en esto, en que sí, porque nos hace reflexionar, porque nos hace leernos a nosotros mismos. Y a mí me parece que este libro, que tuve que usar diccionarios, y todos en Vaso Roto tuvimos, y todas tuvimos que usar diccionarios en Vaso Roto para editarlo, y qué bueno que nos lleve a los diccionarios para ampliar nuestro lenguaje. Creemos que esta manera de Forrest de uno y lo otro, y a partir de la gran metáfora de los líquenes y de los hongos y de la naturaleza, vamos a ver la naturaleza de una manera distinta. Mañana que salgamos, ahorita que salgamos, vamos a ver la naturaleza de una manera distinta y vamos a tener una conexión con la naturaleza. Esto algunos ecologistas que están aquí lo saben, pero otros no lo sabíamos, y de eso se trata. Y esto es lo que aporta el libro, y es lo que Forrest nos está dejando esta noche. Es la subjetividad. Muy bien, Forrest. Mil gracias. Agradecer su presencia esta noche, y no se retiren todavía porque tenemos la oportunidad de poder adquirir este libro 2 veces vivo. Lo vamos a estar vendiendo de este lado, y pues bueno, también Forrest nos hará el favor de estarlos autografiando para todos ustedes. Agradecemos a Forrest, a Janet y a Vaso Roto por la oportunidad de este evento aquí en La Milarca. Que pasen muy buenas noches.